El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos aquí en El Enfoque, como siempre, con muchas ganas y con mucha ilusión. Como han visto, el cartel que anunciaba el programa pone la pandemia y estados de ánimo. Bueno, vamos a hablar porque esta pandemia nos ha hecho bastante daño en muchos terrenos, sobre todo en el emocional. Para hablar de ello tenemos a nuestro buen amigo, compañero de esta casa, Paco Javier Montes de Oca, licenciado en Psicología, licenciado en Filosofía y un montón de cosas más, pero que si no tendríamos que sacar el currículum y casi agotaríamos el programa. Buenas noches, Paco. Buenas noches, José Luis, y a nuestros queridos y amigas que nos siguen por la televisión. Gracias por el piropo, lo propio, porque también tu currículum también da para la Sí, aquí podíamos estar toda la noche dándonos, sí, por eso, dándonos autobombo. Exactamente. Paco, hablamos de esta pandemia, hablamos de la COVID-19, porque al principio era masculino, era machón, y ahora ha pasado a ser femenino, ahora es la COVID, antes era el COVID, ahora es la COVID-19. Estas son las cosas que uno a veces, que uno a veces no entiende, ¿no? No sé si es que han querido darle al género femenino, darle caña, o porque si era masculino el bichito era él, ahora ha pasado a ser la, no lo sé si hay alguna mala idea. Siendo masculino es más fuerte, más intenso, ¿no? Más dramático. Sí. La COVID-19, esta epidemia, pandemia, que en diciembre nos sonaba como que estaba por ahí algo en China, que había un par de ellos, pero que eso
nosotros, en enero ya empezó a asustarnos un poco. Nosotros a 1 de febrero en los programas nuestros hablábamos ya de que había inminente peligro, que se estaba extendiendo por España. Bueno, los gobiernos, tanto central como autonómico, no hicieron ni santo caso. En agosto estábamos muy contaminados, a primeros de agosto, marzo, a 1 de marzo estábamos muy contaminados, el día 8 estábamos muy contaminados, el día 8 se produce una gran manifestación que se contaminó muchísima gente, muchísimas mujeres, el Día Internacional de la Mujer. Sí. El día 15 de marzo se crea el estado de alarma y se hace el primer confinamiento. A partir de ahí nos ha cambiado la vida. El que sigue viviendo, ha tenido la suerte de seguir viviendo porque ha sido pues más de 40 y tantos mil, aunque las cifras oficiales van por debajo, pero ahí se habla de muchos miles de personas que han muerto. ¿Cómo está eso? Estamos ahora en octubre. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué daño emocional nos ha podido hacer? ¿Qué estados de ánimo podemos tener en general después de esta pandemia? Hay muchas cuestiones y tú has enfocado el tema desde varios puntos de vista y principalmente el emocional, el sentimental. Pero fíjense ustedes, es que ha producido o ha tenido efectos negativos en dos cuestiones, en dos necesidades fundamentales del ser humano. La capacidad de movimiento, sobre todo en la época en la que estuvimos confinados totalmente, aunque todavía ahora sigue el tema, y la capacidad o la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse, de estar con los otros, de comunicarse, de estar fuera, de salir, y más este efecto mucho más grave en los países nuestros, en el Atlántico, nuestras islas, por supuesto también en los países de habla y de comportamiento de gente mediterránea, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y eso ha hecho que muchas de las personas se sintieran confinadas, no físicamente, sino además psicológicamente. Es decir, se les vio privada a estas personas, a todos y a todas, de la capacidad de moverse y de estar con los otros, mayores y menores. Después, si quieres, hablamos también del efecto que ha tenido en niños y en adolescentes, ¿no? Que también es importante, ¿no? Entonces, claro, ante esto, ¿qué ha sucedido? Que la mayoría de la población y de los ciudadanos y de nuestros vecinos y vecinas hemos caído en una especie de depresión colectiva, una especie de estado de shock postraumático, es decir, es una especie de trauma psicológico o de depresión que tiene sus características y que además es cierto, porque ahora si quieres profundizaremos en el tema, que hay ciertos visos de que las personas han entrado en un estado de postración y de depresión que les afecta el ánimo, siempre también dependiendo de los recursos personales y siempre dependiendo de la familia y siempre también a veces dependiendo del estatus social. Claro, evidentemente cuando estamos confinados, el que vive, los futbolistas del Barcelona o del Madrid no tienen ningún problema. Pregunto, ¿no? Tienen un espacio, tienen piscina, tienen gimnasio, entonces claro, no es lo mismo un confinamiento. También el confinamiento es cuestión de clases, ¿eh? Un confinamiento de una persona que vive con todo su trabajo y nadie ha dicho que pueda ser lo contrario, ¿no? En una mansión, en una casa espléndida, una familia que tiene 4 hijos y vive en un piso de 40 metros. Claro. No es lo mismo, ¿eh? Claro. Con lo cual también hay, digamos, unos efectos especiales para cierta clase de personas y que en cierto modo también, y de eso también si quieres podemos hablar, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista incluso de la filosofía, los gobernantes han olvidado de cualquier signo, es decir, que no se ha tenido en cuenta todo el mundo igual, no todo el mundo no es igual.
el confinamiento, el estado de alarma no ha afectado a todas las personas y a todas las familias de la misma forma. Y también hay personas, por ejemplo, y tú lo sabes muy bien, y nuestros telespectadores también lo saben, ¿no? Claro, el que se dedica a la pintura, encantado de la vida, ¿no? Se dedica a pintar. Y el que se dedica a escribir, pues se dedica a escribir. Y a leer. O sea, que también depende de cómo se ha llevado el confinamiento, de los recursos personales, de las formas diferentes que cada persona tiene de afrontar esta realidad única en la vida, y que nos ha cogido, como tú muy bien decías, desprevenido, porque empezó por China, que eso no nos afecta, y mira, de lleno. Las relaciones sociales. Ahora pasa a ser, y sobre todo yo mismo lo noto en la calle, ahora mismo hay entre la gente como una desconfianza. Bueno, de hecho, como estés sentado en algún lado y a alguien se le ocurra estornudar o toser, es como has cometido un sacrilegio, es decir, vamos, te miran mal. Hay una especie de tensión, de estrés en la calle. A la gente no la ves como antiguamente lo veías, que veías gente, sonreías. No. Vas con un miedo a ese contagio, vas con esa mascarilla, vas en tensión, vas en estrés. Todo eso te va a pasar factura en un determinado momento. Es decir, tu mente puede estar muy equilibrada y puedes estar muy bien, pero toda esa tensión del confinamiento, de la salida, de la vuelta atrás, de más restricciones, más historias, todo lo que tú tienes al lado son enemigos que te pueden contagiar, porque ya los ves como enemigos, no ves como personas, sino eso puede ser un enemigo. Lo ves con la máscara, con la nariz por fuera, le puedes dar hasta la bronca. La ves con la máscara aquí, lo ves con la máscara en la mano, se puede crear hasta una tensión, porque le vas a llamar la atención y la otra persona pues te va a contestar y se va a armar. Todo eso pasará factura en un determinado momento, ¿no? Está pasando factura, porque como antes dijimos, afecta a dos necesidades profundas del ser humano, pero fíjate bien que has puesto el ejemplo de lo que sucede. Lo que sucede es que se emplean mecanismos de comunicación no verbal muy diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes. Y la comunicación verbal no existe. No existe. Entonces, incluso, a veces yo lo he comprobado, que vas detrás de una persona y se para, o se mueve para que pase, o vas de frente y se... O se espera que pase y te pones en el otro lado para que pase, porque que pase, no te vaya a contagiar. Miedo, claro. Hay que, quizás, en cierto modo, a lo mejor algunas personas han intentado aprender a sonreír con los ojos. Porque, por ejemplo, ya la sonrisa no existe, ¿no? No existe. No existe. Ahora que han empezado las escuelas de los niños, la sonrisa con las maestras y los maestros recibían por las mañanas los niños en las primeras horas de la mañana, ya no existe esa sonrisa, que es un buen impacto, es un acercamiento, es una invitación al diálogo, a estar bien. Es la sonrisa que antes todos los psicólogos hemos aconsejado a que se produzca en los ambientes laborales. Buenos días y una sonrisa. Esa sonrisa ya no existe, ¿no? Y si te das cuenta también, y se dan cuenta también nuestros queridos y queridas amigas, la gente mira de forma fija, emplean los ojos, miran con una mirada más fija, más directa, para defenderse o para investigar o para explorar, o a lo mejor también para comunicar un estado de ánimo, o qué sé yo, o cómo está usted, porque claro, es que la sonrisa, que es el movimiento facial en el que entran unos 18 o 20 músculos, ha desaparecido. Y la sonrisa es muy importante. Claro, porque además los ojos te pueden engañar. Te pueden engañar. Y la sonrisa... ojos traicioneros, como decía la canción. Como decía la canción. El sonreír eleva el nivel de endorfinas y serotonina en el cerebro, que es que procura el estado de humor, y también combate, por ejemplo, los efectos del cortisol, una hormona que está relacionada con el estrés. O sea que, ¿cómo puede afectar? Aquí lo tenemos. ¿Y cuánto tiempo? Claro, cuanto más tiempo dure, pues más efecto podrá hacer.
O sea, cuando se habla de una nueva normalidad, una cosa así, ¿no? Claro, una nueva normalidad que nos ha transformado y que tiene efectos en general nocivos para el comportamiento humano y de los grupos, y que, claro que está afectando gravemente. Hay que ver el tiempo. Claro que puede haber algunas recetas generales, puede haber alguna forma, pero es difícil, ¿no? Porque además, luego uno de los efectos también, los que han padecido este trauma a nivel sanitario con familiares fallecidos, lo saben, ¿no? Se han tenido que despedir. Yo conozco gente que se murió su familiar a la caja y al tanatorio, y del tanatorio a la crema, ¿no? O sea que tiene un montón de efectos que afectan a las personas y a los grupos, y también afecta, dependiendo del grupo social, de la familia donde viven, y también, claro, de los recursos personales que cada uno y cada una tiene y que ha aprendido desde la infancia. O sea, es decir, hay personas que se entretienen más que otras, o que les afecta menos que a otras, también por su predisposición, por su temperamento, por su personalidad. Claro que sí. La psicología. Realmente en España, tú y yo hemos hablado muchísimas veces, por ejemplo en Argentina, que hay muchos psicólogos. Siempre decía que hay un chiste por ahí que dice que en Argentina son psicólogos y dentistas. En España la psicología realmente se acepta como debe aceptarse la psicología. Es decir, el papel de psicólogo realmente se acepta por la sociedad como tiene que ser un psicólogo, como se debe ir a un psicólogo, como se debe llamar a un psicólogo. La pregunta larga para un curso, ¿no? Sí, no. ¿Y tú que eres de los primeros psicólogos que llegaron a Gran Canaria, a Canarias, que tienes una carrera muy extensa, muy larga, ¿tú crees que...? Todavía no, y en Canarias más. Ya hay cierto sector de la población que ya está concienciado, hace muchos años ya, y que lo acepta como recurso y que acude, pero todavía hay un resquemor, todavía hay una idea de que todavía la gente... ¿Cómo se va a enterar de mi vida este hombre? Claro. ¿Y quién es este hombre? ¿No? Y sobre todo... O esta mujer. Que los demás malinterpretar que estoy mal. Otra cosa, estoy mal, y va al psiquiatra como va al psicólogo, ¿no? Tú sabes muy bien, y los que me conocen, pues yo viajo mucho a Argentina y está claramente aceptado. Y está aceptado en las capas altas y bajas. Es decir, hasta el más humilde, la más humilde, cree en la psicología. Tiene su psicólogo. Sí, tiene su psicólogo, tiene su doctor o doctora, que le tenga o no tenga problemas. Generalmente va, y yo conozco gente ahí, ¿no? Todos los meses voy, ¿para qué? Para que me oriente, pero que no tiene ningún problema. Si los tienen, van seguros, ¿no? Es decir, eso todavía, y eso ha ayudado mucho a la población argentina, ¿eh? Les ha ayudado porque a lo mejor camuflan problemas, y a lo mejor también, por lo menos les ha ayudado a vestir la realidad de otra forma, que también es una manera de progresar y de ser feliz, ¿no? Bueno, y de enfrentarse con los problemas. Mire, usted efectivamente, porque claro, cuando vas al psicólogo, profundizas, escarba en el inconsciente y escarba en su vida, en sus comportamientos, en sus antecedentes, y puede descubrir fallos que ayudan a la persona a descubrirlo y a superarse, ¿no? Y ahora mismo, con esta pandemia, y yo lo estoy experimentando, las consultas ahora sí que han aumentado. Claro. Ahora sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Paco Javier Montes de Oca, estamos hablando de la pandemia y esos efectos que están ahí y que han pasado factura. Hacemos un alto y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado a la pandemia y estados de ánimo. Bueno, pues con Paco Javier Montes de Oca estamos viendo un poco cómo ha sido este devenir, estos meses que nos han cambiado la vida, ha cambiado el mundo, nuestras formas de vida, nuestras formas de ser, de viajar, de comunicarnos, que lo hablábamos ahora mismo, de expresión corporal, que sobre todo facial, que no tenemos, de que somos todos unos enmascarados, somos todos unos Curro Jiménez, si recuerdan aquella serie de los años 70, de finales de los 70, íbamos todos con el tapada la cara, para que no se reconocieran. Para jugar también a los bandidos. Para jugar a los bandidos, que también lo hacíamos nosotros, cogimos el pañuelo que teníamos de los abuelos o de los padres o de las madres, que eran más grandes, y nos hacíamos el bandido. Todo eso, en nuestro estado de ánimo, porque ya teníamos problemas antes de la pandemia, pero ahora con esta pandemia hemos sumado muchos más problemas, nos aislamos más del mundo, nos aislamos más de la gente, de los amigos, de la familia, no vemos a quien tenemos que ver, pasan muchos días y solamente a través del teléfono o de una videollamada podemos puedes ver a tu nieto, a tu hermano, a tu sobrino, a tu abuelo, todo eso. Claro, hay una cuestión que es, por eso decía antes que es importante recalcar algunas cuestiones que tú estás provocando, en el sentido de provocar, de preguntar. Vamos a ver, una de las características, uno de los síntomas por los que puede atravesar una persona que atraviesa en cualquier momento de su vida un estado depresivo, un estado de ansiedad, un estado sobre todo de melancolía o de tristeza, es porque esta persona se siente incapaz, se siente impotente para ver de forma optimista o positiva el presente por su pasado y el futuro. O sea, una característica cuando tú escarbas y ves y tratas a una persona depresiva, ves que no puedo más, voy a perderme, voy a seguir así toda la vida. Es decir, sus expectativas cara al futuro son tristes, son negativas. No existe una luz, una esperanza. Justamente lo que provoca la pandemia. ¿Por qué? Porque claro está, la pandemia, estamos en el virus y está produciendo miedos, efectos de futuro, desde el punto de vista sanitario, que me contagie, como tú me apuntabas ahora, que me enferme, que se enferme mi familia, que incluso se pueda producir un triste fallecimiento, y también el miedo que provoca la incertidumbre ante el futuro laboral, el trabajo, la crisis económica, que tampoco afecta a todo el mundo de forma igual. Eso es obvio decirlo, ¿no? Evidentemente, ¿no? El tener trabajo, no tener trabajo, el desempleo, los ERTE volverán, no volverán. Es decir, entramos en un marasmo que tiene que ver con el futuro y que justamente
es lo que está provocando una pandemia de la que no se sabe cómo se va a salir ni cuándo se va a salir, con el aspecto sanitario, el aspecto del miedo al contagio, y lo que creo que provoca mucho más que el virus, que es los desastrosos efectos en la economía, que todo el mundo ya sabe, ¿no? Y que los políticos y la política se encargan continuamente de decirnos. Sobre eso me gustaría también, desde el punto de vista filosófico, apuntar alguna idea, por lo menos, ¿no?, de cara a las instituciones, porque en esto, evidentemente, no hay culpables, pero hay también hay cosas que no se han hecho o que se han hecho mal. Pero bueno, ¿ves la idea? La idea es de que la depresión que se puede producir de forma colectiva en estos momentos se produce a consecuencia de un futuro incierto, la incertidumbre, que es una de las características por las que atraviesa con ansiedad, con miedo, una persona que por cualquier otra circunstancia padece una depresión, que en este caso sería una depresión reactiva. La depresión reactiva sería las depresiones, las melancolías, las tristezas que se producen por factores externos: la muerte de un familiar, la muerte de un hijo, pérdida de trabajo, pérdida de empleo, pérdida de amor, ruptura de pareja. Bueno, ¿qué más quieren? Que una pandemia, que es un factor externo que está condicionando de forma clara y rotunda el comportamiento de las personas y de los colectivos. Esa es. Bajo tu punto de vista personal, ¿cómo se ha gestionado esta pandemia? La gestión política, ¿qué impresión te ha dado? Vamos a ver, hay dos cuestiones importantes que, decir, desde el punto de vista institucional, o desde el punto de vista de los colectivos, incluso sanitarios, y de las instituciones, y de la política, por supuesto, de los políticos, desde el punto de vista de la ética, de la filosofía, también si quieren ustedes, una forma de paliar esta pandemia, esta crisis generalizada en todo el mundo, no solamente en España y en Canarias, ¿no?, es generar confianza. Y por otra parte está también la verdad, es decir, ser honestos. La verdad objetiva, sin partidismo. Pero claro, se ha producido el efecto contrario. Esta especie de negligencia criminal que se ha producido tiene algunos factores antecedentes que tienen un efecto muy importante en que no ha habido recursos económicos suficientes para tratarla ni para implementar medidas de prevención y de tratamiento. El clientelismo político, la partitocracia, la incompetencia y la corrupción. Caldo de cultivo perfecto, retrato perfecto de años anteriores en nuestra situación en el Estado español y en Canarias en general. Otros países lo han afrontado mejor porque tienen más dinero. ¿Y por qué tienen más dinero? Pero no se sabe, pero no sale todos los días en la radio, en la comunicación, en los medios, corruptela tras corruptela, indecencia, robos, saqueos, desde las más altas instituciones del Estado. Y no quiero nombrar a nadie, para no ser realista. Entonces, claro, ¿qué sucede? Primero, que no se dice la verdad, que no se trabaja a favor de la verdad, que independientemente del partido que sea, se unen fuerzas. Bueno, por ejemplo, sin imagen, en Portugal hubo un momento en que el Parlamento unió fuerzas, se acabó. Hay que luchar. Aquí no. Aquí se ha convertido la pandemia en una lucha fratricida, en una lucha de partidos partidistas. Claro. Y eso genera desconfianza en los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se puede confiar? Y claro, no se puede confiar cuando no se invierte y cuando hay discrepancia en las informaciones y cuando en algunas comunidades autónomas del Estado español, pues unos dicen una cosa, otros dicen otra y no se crean. Yo, por ejemplo, sé que en Irlanda se creó desde el principio un comité científico y es el que decide. Punto. Y en España no se sabe ni quién lo forma. Por ejemplo, ni si da información, y claro, y la política, claro que influye la política. Y yo
llamó la atención sobre el estado de la cuestión, sobre todo basado en los antecedentes que han provocado este tipo de cuestiones, ¿no? Y de verdad que da pena. A veces hay algunos comentaristas con mucha razón que bajan las persianas y marcharse. Claro. Claro, porque el otro día escuché en Tokio, ¿saben ustedes cuántos contagiados hay? 280. ¿Por qué? Atacaron el virus, decía. No ahorraron el más mínimo yen, en ese caso, sería euro, en invertir, pero a toda la población, a uno por toda la población. Y aquí tenemos todavía, en Madrid, lo que está pasando en Madrid, ¿no? Escándalo, ¿no? Pero bueno, hablo desde el punto de vista, no quiero tampoco politizar el tema. Estoy hablando desde un punto de vista ético, de un punto de vista racional, que también es una de las soluciones. El ser mayor en España, ¿qué ha conllevado en esta pandemia? ¿Derecho a perder la vida? Muy bien. ¿Por qué? Porque hablamos de residencias, hablamos de abandono, hablamos si eres mayor de X edad no vas a pasar a la UCI. Si tú eres mayor ya no tienes derecho, tú ya has vivido, deja vivir a los demás y tú ponte en la cola a ver si escapas, si no escapas, porque perdone por Dios. ¿Cómo has visto? Y yo me imagino que algún paciente te habrá pasado. ¿Cómo se ha sentido la gente mayor? ¿Cómo se puede sentir la gente mayor cuando ve esa desidia hacia ellos? En algún momento... Y sobre todo por las partes gobernantes que dices tú. Bueno, y nosotros que 20.000 dejamos de percibir pensiones porque hemos desaparecido. O sea, ¿cómo se puede sentir la persona mayor? A veces, y tú lo has apuntado, condenados a recluirse en los morideros, ¿no? En residencias públicas o no públicas, o privadas, lo que sea. O sea, claro, todo esto también late, y hace poco, 1 de octubre, el día 2, creo que se conmemoró el Día Mundial del Mayor, que no está mal que también se tenga en cuenta cada año, pero en fin, fijo también que habría que tener, como los menores, como la mujer, o sea, todos los colectivos minoritarios que están en franca inseguridad ante la vida, ¿no? En general, ¿no? No olvidemos de que el mayor, cuando se es mayor, se instala una idea de que ya no sirve, de que es inútil. ¿Para qué invertir? En el fondo hay una actitud que en psicología social y en gerontología se llama edadismo, ¿no? Una actitud negativa hacia las personas mayores, de que no sirven, se les retira, no son productivas, a lo más, llevar a los niños a la escuela, a la guagua, son un estorbo. Actualmente en Canarias hay familias, hay madres, hay padres en sus hogares al cuidado de una de las hijas, cuidadoras que se llaman informales, estresadas, y el resto de los hijos e hijas han desaparecido, no van. Haya pandemia, no haya pandemia. Porque no quieren ver en esa situación a su padre. Es la explicación que dan, el razonamiento. Es que no soporto verlo en esa situación. Desistimiento. Claro, luego escarba unas cuestiones y luego te encuentras con madres abnegadas y padres abnegados que hacen una maravilla, pero luego conflictos entre hermanos. Es decir, yo no sé, sí, claro, el amor un poco investiga, no, es que cuando era joven me dijo, cuando era niño, luego se mezclan cosas y demás. Y luego, otra cuestión importante, estás hablando del mayor. Tú me quieres decir, y con eso enfocamos el tema anterior, de la depresión colectiva a la que estamos sometidos, ¿qué porvenir le espera a una persona desempleada que tenga 45 años? Y la mayor. ¿Sí? Claro. ¿Dónde se ubica? ¿Cómo ha sucedido en Canarias, que tú tienes contacto, yo también los he tenido vivencias con médicos, especialistas, con 65 años, a pleno rendimiento, con una experiencia acumulada de años, sabios, se van, los echan? Porque hay que entrar los jóvenes, los jóvenes también tienen derecho, ¿no? Pero ¿por qué no aprovechar los recursos y la experiencia, los aprendizajes, los conocimientos? Claro. Hay un refrán famoso, del viejo el consejo. Todo esto que no se tiene en cuenta es un caldo de cultivo para que al final
a los mayores, como tú me decías antes, bueno, que se pudran y como creo que tú me decías que hubo casos en el que no los mandaban ni a la, sino, no, pero ese primero, si tienes 80 años... Ya cruz y raya y despídete de la vida como te coja la COVID-19 y esos son casos que hemos visto y bueno, no queremos entrar en detalle. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Paco Javier Montes de Oca, estamos hablando de la pandemia y estados de ánimo. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque especial dedicado a la pandemia y estados de ánimo. Hemos estado hablando con el psicólogo, también licenciado en filosofía, Paco Javier Montes de Oca, un poco de todo lo que ha sido esta pandemia, de esos estados emocionales, de esos estados de ánimo, de esos efectos del ser mayor, el no ser mayor, de esa falta de comunicación, del ver a la sociedad, a nuestros miembros de esa sociedad como enemigos, no fiarnos de nadie, el que cuando vemos a alguien de frente te vas a otro lado para que pase, porque te puede contagiar, va creando una psicosis que bueno, va engordando y después los medios de comunicación no suelen tranquilizarte porque tienen que vender y esto lo hacen un poco en plan venta, sube los rebrotes, ahora hay 500.000 rebrotes, 300.000, todo esto al final lo que hace no ayuda al pueblo, lo pones más, pones más depresivo, ¿no? Y les inculcas el miedo, claro, el desconcierto, la incertidumbre, que por ejemplo antes hablabas de los mayores, la punta, el extremo, hay otra punta, los menores. Los menores. Por ejemplo, ha habido encuestas que han salido en los últimos días, en las últimas semanas, que hablan de que han aumentado el número de menores, de adolescentes y de niños con depresión. En este caso sería lo que llamamos en psicología clínica trastornos de la afectividad. No sería depresión, pero sí, trastornos afectivos en menores por efecto de la pandemia. También salió no hace mucho una encuesta que hablaba de que en todo el Estado español, de cada 4 niños, 1 es obeso. Han comido más en esta pandemia, no han hecho ejercicio. Claro, si durante el estado de alarma se permitía que salieran a pasear los perros, pero no los niños, claro, entonces, parece una cosa, sí, con todo mi respeto para esta decisión, y con todo mi respeto y cariño hacia los perritos, vale, de acuerdo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que no se puedan salir los niños? Sí, salían algunos con algunos trastornos y demás, decían, ¿no? Pero, quiero decir, todos
las personas estamos sujetas a los efectos nocivos, distorsionantes de una pandemia que afecta a todos, también a niños y adolescentes, encerrados, confinados, no yendo a clase. E incluso ahora que están yendo, con miedo al contagio, porque luego cierran un aula, cierran un colegio, cierran una escuela, como hablábamos antes con la mascarilla, pues también la relación profesor-alumno se distorsiona. Y la pérdida de conocimientos, porque claro, ha habido, yo sé que sí, ha habido la enseñanza a distancia a través de ordenadores y de la computadora y telemática, pero vamos, no todo el mundo tiene acceso a eso, ni es lo mismo, y menos un niño, que lo que importa también es la presencia. Claro, es decir, todos estamos sometidos a este marasmo, ¿no? Adultos y no adultos y los niños. Por eso decía que tengan en cuenta también que los niños también necesitan una atención especial, y a veces uno se encuentra con personas que te consultan cuestiones referentes a los niños y, por ejemplo, ha aumentado el nivel de inquietud motora en los niños. ¿Por qué? Desastre, ¿cómo aguanta un niño 2 meses en un piso de 40 metros? Los niños y los pobres padres y madres, familias monoparentales, madres solas, los padres en conflicto por sentencia, me lo llevo, no me lo llevo, me toca, no me toca. Bueno, pues todo esto necesita una respuesta institucional, sanitaria, y necesita también, por eso decía anteriormente, que efectivamente se nota que ahora sí que han aumentado las consultas psicológicas, y a veces apremiantes de personas con las que hemos encontrado, que llaman urgentemente para que un centro de salud o una entidad pública por lo menos les escuche y puedan desahogarse y les dé algo de luz, que ahí sí que puede responder muy bien la psicología, la medicina y la filosofía, incluso la filosofía. Porque claro, Sócrates y Platón y Heráclito y los grandes, también esto existe en Schopenhauer, es decir, tienen mucho que aportar como solución colectiva a los problemas que por desgracia los políticos excluyen, olvidan, no tienen en cuenta, no lo valoran o no saben. Por lo cual, pues, la administración con respecto a la psicología en estos momentos está tirando de los psicólogos, está intentando dar sí. ayuda psicológica a toda esta población. Bueno, sí, de verdad que hace muchos años, ¿no? Por cierto, una ley franquista, ¿no? La ley famosa de Vial para sí, año 72, que impuso en los colegios y en las escuelas la ficha psicopedagógica por psicólogos. O sea, que no es una de las mejores, por cierto, una de las mejores leyes de toda la vida de las cortes en aquel momento franquistas y no franquistas del Estado español, ¿no? Sí, es decir, se crean plazas. Yo mismo he sido psicólogo institucional de una entidad como un cabildo muy potente en esta cuestión y con muchas posibilidades de hacer muchas cosas, ¿no? Sí se crean plazas, no las suficientes, evidentemente, ¿no? Pero sí se ha creado una conciencia y ahora sí, a través de ayudas y de convenios y de programas de diferentes fundaciones, sí se está contratando, por lo menos se está teniendo en cuenta para que los psicólogos y los psicopedagogos intervengan en la población, ¿no? Y ahora más que nunca, ¿no? La respuesta no es suficiente, no es global, pero sí ya el Colegio de Psicólogos a nivel estatal y a nivel europeo sí se ha preocupado por imponer, por reclamar de forma continua, cada año y en cada ejercicio, que los psicólogos intervengan en diferentes áreas del comportamiento humano, en los hospitales, en las escuelas, en la empresa, en el aspecto laboral, en el deporte. Sí, yo creo que ya ahora está extendido. Otra cosa es que se contrate. Yo, por ejemplo, trabajé en una época como psicólogo deportivo, incluso, por ejemplo, como psicólogo deportivo, del Consejo Superior de Deporte y del Gobierno de Canarias a través de un centro de técnico deportivo, y que incluso en algún momento trabajamos con equipos de fútbol, ¿no? Quiero decir que sí, hay una conciencia colectiva general de los medios, además, que en cierto modo han impuesto el rol del psicólogo en la sociedad. Falta que de forma definitiva
lo asuma la administración y lo extienda. Y lo extienda no solamente a los que puedan ir a la consulta y pagarla, que también van, la pagan y tienen derecho los psicólogos a hacerlo, sino también a los servicios públicos, que a veces hay pocos psicólogos para atender diferentes centros de salud, porque a lo mejor te dan una consulta un día cada 2 o 3 meses, porque hay mucha lista de espera, ¿no? Y eso sí, pero eso es porque no hay psicólogos. Porque hay psicólogos, pero no en la cantidad suficiente. Y luego, claro, también es verdad que a veces la gente recurre a falsos profetas, ¿eh? Tengan cuidado, muchos curanderos y brujos y brujas y gente que no preparada, y los famosos coaching, con todo mi respeto, ¿no? Los entrenadores personales, ¿no? Que hablan de todo. Hacen gimnasia y hacen relax y masajean y aconsejan. Desde la alimentación vamos a tener también todavía cierta confianza en la ciencia, en la medicina, en la psicología, en la neurología, en la psiquiatría. Es decir, aprendamos también en la vida social y también política a confiar en profesionales, y que cada uno o cada una elija a aquel profesional o profesional, pero profesional, que le merezca confianza. Claro. ¿Hacia dónde camina esta pandemia con referencia a esos estados de ánimo que anunciábamos en el programa? ¿Esto va a ir a más? Si no se acaba, va más. Pero hay secuelas, cuando acabe. Va a dejar secuelas. Claro. Hay que reconstituir muchos yo, muchos egos y muchos colectivos, muchos grupos, ¿no? Hay que perder el miedo y hay que tener cierta confianza también, ¿no? Que ya dije antes que lo que importa en este caso es que instituciones públicas y entidades y en general la sociedad dé confianza a las personas, ¿no? Yo creo que se puede salir, incluso de toda crisis se puede salir fortalecido, ¿no? Bueno, de hecho, todo el mundo sabe que se ha aprendido muchas cosas, y conforme avanza la pandemia y los diferentes enclaves y diferentes informaciones sanitarias y investigaciones, se va avanzando, ¿no? Pero si dura mucho, el efecto del miedo al futuro y la incertidumbre va a continuar. Pero una vez terminado, digamos, hay que también tratar lo que antes dijimos, ese shock de estado de postraumático, como si fuese un duelo o una situación que nos ha venido y que equivale a cualquier situación traumática que una persona experimente como consecuencia de estímulos externos, que en este caso son ajenos, como muchos otros, a la persona. Uh-huh. Se nos ha acabado el tiempo. Podríamos estar hablando con Paco Javier mucho tiempo acerca de estos temas y más, y temas de psicología, o filosofía, que también es un tema que él domina, pero el tiempo es inexorable en televisión y se nos ha acabado. Paco Javier Montes de Oca, gracias por acompañarnos. Te veremos en tu programa No Somos Mayores y de Al Día, y bueno, pues que sigas bien por esta casa, que sabes que te queremos. Igual, como siempre digo yo, y sin allá, siempre con vos. Eso es importante, además sobre todo con ese última palabra argentina que siempre denota tu relación con ese país en América. Gracias, Paco. Bien, pues con las palabras de Paco Javier Montes de Oca despedimos por hoy este especial dedicado a la pandemia y estados de ánimo, y les espero la semana que viene. Hasta siempre.